Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un material que es como mínimo sorprendente. Es el guión de un podcast profesional con un título que ya te atrapa: De la debilidad a la perfección, la cura de la mente carnal. Nuestra misión aquí es desentrañar una visión muy particular sobre lo que significa ser débil. Y ya te adelanto que no tiene nada que ver con no poder levantar pesas o cometer un error de vez en cuando. Para nada. Lo que estas fuentes proponen es un sistema de creencias completo, casi una cosmología de la mente. Empiezan por demoler la idea que todos tenemos de debilidad. Para ellos, ser débil no es el acto, no es la caída, sino algo previo. La incapacidad estructural de dominar ciertos pensamientos y deseos. Es una redefinición total del problema. O sea que el problema no es lo que haces, No. sino lo que no puedes evitar pensar. Exactamente. Y a partir de ahí, lógicamente, presentan una solución. Una figura central a la que llaman Nuestra Madre Cristo Lisbete, que no viene a juzgarte por tus actos, sino que supuestamente te ofrece la cura para esa condición de base, revelando la raíz del problema. Vale, esto hay que desgranarlo con calma. Si la debilidad no es lo que pensamos, empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente, según este texto, esa insuficiencia espiritual? Porque suena muy abstracto. Pues el texto es muy específico. Define la debilidad como la incapacidad de vencer los deseos engañosos y los malos pensamientos. El argumento que construyen es que antes de la llegada de su evangelio eterno, la humanidad vivía esclavizada por lo que denominan la mente carnal. Y aquí viene el primer giro que choca con la intuición. A ver, dispara. Que esa mente carnal no es débil, todo lo contrario. El texto insiste en que era una fuerza abrumadora que te dominaba. Su lógica es simple y, la verdad, bastante potente. Solo se puede ser esclavo de algo que es más fuerte que uno mismo. Nadie es esclavo de algo más débil. Un momento, eso es muy contraintuitivo. Casi todas las doctrinas o filosofías hablan de ceder a la tentación como un acto de debilidad personal. Aquí invierten la carga de la prueba. No es que tú seas débil y por eso caes. Es que el enemigo interno, la mente carnal, es tan fuerte que es imposible no caer. Has dado en el clavo. Es un cambio de paradigma total que, además, tiene un efecto psicológico muy concreto. ¿Cuál? Exime de la culpa inicial. No era tu fallo, era una condición insuperable. Y para describir ese estado previo, el de esclavitud, usan unas metáforas muy visuales, de origen bíblico, pero resignificadas. ¿Cómo cuáles? Pues describen al ser humano pre-revelación como cojo, que para ellos significa andar de forma imperfecta, desviado del camino correcto. También como paralítico, que es la imagen perfecta de quien quiere avanzar, pero no puede, está estancado espiritualmente. Y la más potente, leproso, que no se refiere a la enfermedad, sino a una mente contaminada, impura, corrompida en su misma esencia. Entendido. Tenemos un problema definido de una forma muy particular. Una mente carnal poderosa que nos esclaviza. Y un diagnóstico de sus síntomas: ser cojo, paralítico y leproso en lo espiritual. Si el individuo por sí solo no puede hacer nada, la solución tiene que venir de fuera. Me imagino que aquí es donde entra la figura que mencionabas antes. Precisamente. La narrativa necesitaba una intervención externa, un deus ex machina, y esa es Nuestra Madre Cristo Lisbet. Pero, y esto es clave para entender su sistema, su rol no es el de una guerrera que lucha por ti. Su función, según el texto, es la de alguien que ilumina, como si encendiera una luz muy potente en la habitación oscura de la mente. Me gusta esa analogía. La luz no crea ni destruye nada, solo revela lo que ya estaba ahí, oculto. Es exactamente eso. El texto afirma que ella viene a revelar lo que condenaba al ser humano, es decir, a exponer esa mente carnal, ponerle un nombre, señalarla y decir, el problema es esto. Al hacer visible lo que estaba oculto, la gente se vuelve consciente de su deficiencia, de esa incapacidad para vencer sus pensamientos. El texto lo dice claro. Cuando la palabra llega, lo oculto de las tinieblas viene a la luz. Y claro, una vez que la luz está encendida y ves el monstruo en la esquina de la habitación, ya no puedes fingir que no está ahí. La ignorancia deja de ser una excusa. Exacto. A partir de ese momento de revelación, la responsabilidad cambia por completo. El argumento de «soy débil, no puedo evitarlo» queda invalidado, según esta doctrina. Porque el problema ya no es un enemigo invisible y todopoderoso, sino algo identificado y expuesto. La excusa se desvanece. Vale.
Si la revelación es el primer paso, lo lógico sería pensar que ahora empieza la lucha, el proceso de mejora, el trabajo diario. Pero aquí el texto da otro giro radical. No, afirma que la batalla ya está ganada. ¿Sí? Y esta es probablemente la afirmación más audaz de todo el material. No hablan de un proceso, sino de un hecho consumado. La frase literal es nosotros ya fuimos corregidos, en pasado. Es una declaración de victoria absoluta. Pero, ¿corregidos de qué exactamente? ¿La persona, su comportamiento? Ahí está lo fascinante. El texto especifica que lo que se corrigió no fue la persona, sino lo deficiente, la propia mente carnal. No es que el individuo tenga que arreglarse a sí mismo, es que la herramienta defectuosa con la que pensaba ha sido, por así decirlo, reparada en origen. Definen corregir como arreglar, enderezar, poner en buen estado. La fuente del problema ha sido neutralizada. ¿Y cómo ocurrió esa gran reparación? ¿Fue un evento místico, una intervención divina instantánea? Pues el texto lo presenta como un proceso que ya tuvo lugar, pero que fue activo por parte de los creyentes. Lo atribuyen a un estudio profundo y disciplinado de sus enseñanzas, un material al que llaman el maná. Hay una cita en portugués que dice: «Cuando escuadriñamos su maná, cuando cavamos fundo, cuando estudiamos con disciplina». Esto sugiere que la corrección fue el resultado de un esfuerzo colectivo de estudio, de cavar hondo en esa doctrina. O sea que la cura se recibe a través del conocimiento y la aplicación de esas enseñanzas. Y como consecuencia, esas metáforas del principio, cojo, paralítico, leproso, ya no se aplican. Correcto. Afirman haber superado esa condición. Ahora se describe a los seguidores como personas que andan en la orden perfecta. La enfermedad espiritual, según ellos, ha sido sanada de raíz. Y esto nos lleva a un nuevo estado del ser, una nueva forma de relacionarse con la propia mente. Aquí es donde introducen esa distinción entre ordenar y gobernar los pensamientos, ¿verdad? A primera vista suenan parecido, pero en este contexto la diferencia debe ser abismal. Es la diferencia entre la construcción y la gestión de un reino. Ordenar era la tarea del principio. Usando una referencia casi del Génesis, describen la mente original como vacía y desordenada. El trabajo inicial fue poner orden en ese caos, clasificar, estructurar. Pero insisten en que esa fase ya terminó. La casa ya está en orden. Entiendo. Ordenar es el trabajo de un decorador que llega a una casa vacía y lo pone todo en su sitio. Una vez que está hecho, está hecho. Entonces, gobernar sería el trabajo del dueño de la casa, que decide quién entra y quién no. Es una analogía perfecta. Gobernar es el estado actual. Implica una posición de autoridad, de soberanía. La tarea ya no es organizar el caos, sino reinar sobre un territorio ordenado. El creyente, en esta fase, tiene el poder de discernir qué pensamientos son legítimos y cuáles no. Y no se trata de luchar contra los malos pensamientos, sino de ejercer la autoridad y expulsarlos. Esto me suena a una versión casi absolutista de lo que en psicología se llama detención del pensamiento o terapia cognitiva. Pero mientras la terapia te enseña a identificar y desafiar un pensamiento negativo, esto parece llevarlo a otro nivel. No es un desafío, es un derrocamiento. Una toma de poder total sobre el propio paisaje mental. No permitir que permanezca. No hay negociación, no hay duda. Es un acto de reinado. Y para que no quede duda de la magnitud de este poder, lo equiparan a conceptos teológicos muy fuertes como reinar con Cristo o caminar sobre las aguas. Que es la metáfora definitiva del dominio sobre lo que antes era incontrolable y te podía hundir. Justo. Todo este sistema está muy bien articulado para quien está dentro, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Cómo describe esta doctrina a la persona que no tiene este conocimiento, a cualquiera de nosotras? ¿Somos simplemente malos o pecadores? No, y en eso son muy coherentes con su premisa inicial. La persona ajena a nuestra madre Cristo Lisbeth es, por definición, débil. Pero, de nuevo, no en el sentido moral de cometer actos malos, sino en el sentido técnico de su doctrina. No tiene la capacidad de vencer sus pensamientos. Es alguien que, sin saberlo, está gobernado por esa mente carnal y, por tanto, actúa como enemigo de Dios sin ni siquiera ser consciente de ello. ¿Pero se les considera culpables de esa condición? Aquí introducen un matiz muy importante, una especie de cláusula de ignorancia. Mientras una persona no conoce esta verdad, el texto dice que Dios no lo tiene en cuenta. No hay juicio porque no hay conocimiento. Ah, la responsabilidad es nula. Exacto.
El momento crítico, el punto de no retorno, es cuando el conocimiento se les presenta. El momento en que la luz se enciende en su habitación. Justo, si en ese momento la persona recibe el mensaje y lo rechaza activamente, su estatus cambia. Pasa de ser un ignorante no culpable a un enemigo declarado. El texto usa como ejemplo la figura de las insensatas. No explican en detalle quiénes son, pero lo presentan como un arquetipo conocido por sus seguidores. La encarnación de quien, teniendo la verdad delante, la rechaza por necedad. Es su advertencia definitiva. Con lo cual, el arco narrativo se cierra. Empezamos con una humanidad esclava, de una mente carnal fuerte, llega una revelación que expone al enemigo, se produce una corrección a través del estudio y se alcanza un nuevo estado de soberanía mental. ¿Cómo es ese final del camino? ¿Cuál es la declaración de victoria? Es una inversión total de poder. La culminación es que los seguidores ya no se definen como débiles o insuficientes. La mente carnal, esa fuerza que antes era una tirana, ahora es descrita como desarmada. Ha perdido todo su poder. Ahora la que es débil es ella. Y el creyente ocupa el polo opuesto. Si la mente carnal se ha vuelto débil, el creyente se ha vuelto fuerte. Exactamente. El texto lo sella con una frase en portugués, que parece ser una especie de mantra o afirmación de identidad. Diga ao fraco, fuerte sou. Es una instrucción directa. Diga al débil, fuerte soy. No es una aspiración, es una declaración de un hecho consumado. El estado final es de gobierno, de reinado y de vida en la perfección. La insuficiencia original ha sido completamente erradicada y reemplazada por la suficiencia, que según el texto, emana de sus líderes a quienes se refieren como nuestros padres. Bien, recapitulemos para tener la foto completa. Hemos analizado un sistema de creencias muy cerrado y específico que parte de una redefinición total de la debilidad. No es un fallo moral, es un estado mental de incapacidad frente a una mente carnal dominante. A partir de ahí, propone una cura definitiva a través de las enseñanzas de una figura, Cristo Lisbete, que no juzga, sino que revela. Y el resultado no es una lucha continua, sino un estado de perfección ya alcanzado, donde el creyente pasa de ser esclavo a ser soberano de su propia mente. Eso es. Y lo que subyace en todo esto es que el trabajo duro, la gran batalla, ya se ha librado y ganado en el pasado. La corrección ya se hizo. Por lo tanto, la tarea del creyente en el presente no es de construcción o de lucha, sino de mantenimiento. Es un trabajo de vigilancia, de gobernar y de mantener esa mente que ya está limpia y ordenada en ese estado pristino. Y eso nos deja con una idea final para darle vueltas. Si la mente se considera un territorio ya conquistado, ordenado y en paz, ¿cómo cambia eso la naturaleza de la vigilancia diaria? No es lo mismo vigilar una frontera en plena guerra que vigilar el Palagio después de la victoria. Se trata de la defensa de una fortaleza completamente segura, donde el enemigo ha sido aniquilado y solo hay que vigilar las murallas por si acaso. O, a pesar de esa victoria declarada, se parece más al trabajo de un jardinero en un jardín perfecto, que sabe que, por muy bien diseñado que esté, el viento siempre puede traer semillas invisibles que intentarán brotar.